Hola estudiantes, el día de hoy para nuestro taller de lectura vamos a seguir trabajando con lo que son los elementos del cuento. Vamos a ver cómo esos elementos nos ayudan a entender más nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, no aprendizaje, nuestro conocimiento de lo que está pasando en mi cuento. Vamos a enfocarnos en los elementos del cuento, los cuales son los personajes, el escenario y los acontecimientos o los sucesos. Vamos a poner atención a estas tres partes de los elementos de un cuento. Estas van a ser ahorita nuestras partes más importantes a estudiar. Cuando hablamos nosotros de los personajes, hablamos de quién está hablando mi cuento. Cuando hablamos del escenario, hablamos de dónde está pasando mi cuento. Y cuando hablamos de los sucesos, hablamos de qué está pasando en mi cuento. Cuando nos referimos a personajes, los personajes pueden ser cualquier cosa. Puede ser una persona, un animal, un carro, sí, un carro. Tenemos libros de Transformers. ¿Qué son los Transformers? Carros. Tenemos libros de Cars, la película Cars, que son carros. No solamente los personajes son humanos, los personajes pueden ser una persona, un animal o una cosa. Puede ser un niño, una niña, una mamá, un papá, una abuelita. Esos son los personajes. Puede ser un cerdo, un perro. Y acuérdate que muchas veces a los personajes de un libro de ficción se les da características humanas. Por ejemplo, en los libros de ficción, los animales suelen hablar cuando en la vida real no lo hacen. Y en la parte del escenario nos referimos a dónde toma lugar mi historia. Un escenario puede ser una casa, el parque, la escuela, la tienda, la calle, un salón de clases, la cafetería. Todos esos son lugares a esos lugares se les llaman escenarios porque es donde pasa mi historia. Y por último, los sucesos. Los sucesos suelen ser los acontecimientos o lo que está pasando en la historia. A lo mejor se están peleando, tienen un problema, están haciendo bullying, o se está simplemente divirtiendo, están jugando. Todos esos son acontecimientos. Por ejemplo, si nosotros usamos el libro del secreto de abuelita que ya leímos, vimos que nuestro protagonista, Gabriel, tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Gabriel? Piensa. ¿Qué problema tenía Gabriel? No quería ir a la escuela, tenía miedo de su primer día de escuela. ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo de su primer día de escuela? Porque pensaba que no tenía nada interesante que compartirle a sus nuevos amigos, ¿verdad? Vemos a Gabriel triste en su primer día de escuela. En el transcurso del libro, le pasan varios acontecimientos a Gabriel. Pero siempre vemos a una persona presente. ¿A quién vemos presente en este libro? A la abuelita, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad con Gabriel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Tiene miedo de su primer día de escuela, exactamente, tiene miedo y tiene miedo que no le vaya a gustar a sus compañeros. Mientras que abuela lo observa,
Se llega el día y la hora para que Gabriel vaya a la escuela. Vemos a la abuela aquí con la mochila de Gabriel. Pero antes de eso también vimos a la abuela tomar algo. Si tú te das cuenta, todo lo que está pasando en esta historia son acontecimientos. A eso se le llama acontecimientos. Y por fin vemos a Gabriel en la escuela, todavía no muy confiado. ¿Sí ves? La familia de Gabriel con diferentes objetos que representan su familia. Mira Gabriel cómo está ahora, cómo cambió su rostro. ¿Qué pasó con Gabriel ahora? Claro, se siente más confiable, sabe que sí tiene algo de qué hablar con sus compañeros. Míralos todos al final. ¿Está Gabriel preocupado por su primer día de escuela ahora? No. Dime, ¿cuál fue el problema principal de este libro? ¿Qué pasaba con Gabriel? Piensa. Voltea con tu compañero o persona que esté a tu lado y platícale. ¿Qué fue el problema que tenía Gabriel? Ok, muy bien. El problema era de que estaba preocupado, pero encontró una forma de resolver. El día de hoy no se te olvide, mientras estás leyendo, vas a usar estos elementos del cuento: personaje, escenario y sucesos. Si nos vamos de vuelta a nuestro libro, sabemos que los personajes principales son Gabriel y en parte ¿quién? Abuelita, porque si tú ves, abuelita está al transcurso de todo el libro. También el escenario, la casa de Gabriel y la escuela. Personajes, sabes que son personas. Y sucesos, cuéntame qué pasó en este libro, El secreto de abuelita. Usando tus deditos, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó luego y qué pasó al final. Espero tu respuesta. No se te olvide hacer tu lección de Imagine Language, español.